Luego, el siguiente propósito en el cual es apropiado la imposición de manos es el de impartir el don del Espíritu Santo. En Hechos 8 leemos, antes que nada, cómo Felipe fue a una ciudad de Samaria y predicó a Cristo, y sus palabras fueron confirmadas por milagros y señales, y todos los habitantes de la ciudad que creyeron fueron bautizados. Fueron salvos porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero los apóstoles no estaban satisfechos, porque sabían que faltaba algo. De modo que en Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Como ya señalé anteriormente, es una indicación muy clara de que en cierto sentido es posible ser salvo sin haber recibido el Espíritu Santo. Ahí dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, lo que yo llamo una inmersión desde arriba, una inmersión estilo cataratas del Niágara. El versículo 17 dice: entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían los creyentes el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder. Fíjense que ahí dice que se daba el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Y en el próximo capítulo, después que Saulo tuvo el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, estando allí en una casa en Damasco sin poder ver y en ayuno por 3 días, Dios le dijo a Ananías, un simple discípulo, no un apóstol, ni un profeta, sino un simple discípulo. Le dio instrucciones para que fuera a la casa donde estaba Saulo y que le impusiera las manos y orara por él. Dice que le impuso las manos y recobró la vista. Recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Así que entiendan que la imposición de manos no se limita a personas con un ministerio especial. En el contexto de la voluntad de Dios, cualquier persona puede ser guiada a imponer manos sobre otra persona. Ruth me recordó esto mientras estábamos en la oficina, pero esta es una historia bastante fuera de lo común. Estábamos en Kona, en Hawái, y yo había estado muy enfermo y aún no me recuperaba. Estábamos caminando por la calle y un hombre se nos acercó corriendo y dijo: ¿pueden orar por mí? Estoy enfermo. Le pregunté qué le pasaba y él dijo que había sido electrocutado. ¿Saben lo que es eso? Había recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Sus hombros estaban paralizados. No podía levantar las manos más que esto. Pues yo estaba un poco renuente a orar por él, pero él seguía insistiendo. De modo que nos detuvimos en medio de la calle, justamente a la puerta de un restaurante, y oramos. Ruth puso las manos sobre sus hombros. Al día siguiente, durante el tiempo devocional en Juventud con una Misión, levantó las manos más arriba de la cabeza. Había recibido un milagro mediante la imposición de manos. Más adelante él vino a vernos cuando estábamos ministrando en Arizona y nos dijo que había ido al doctor a hacerse un examen. El doctor dijo: he examinado sus hombros y es imposible que usted pueda levantar los brazos más arriba de la cabeza. Ese es solo un pequeño ejemplo de lo que hará la imposición de manos. Una vez más en Éfeso, ya hemos visto eso en otro contexto. Pablo llegó allí y encontró a unos discípulos, pero no eran sino discípulos de Juan el Bautista. Pablo les explicó el Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Así que la imposición de manos es una manera muy bíblica de transmitir el poder del Espíritu Santo. En realidad hay 5 ejemplos principales en el Nuevo Testamento, y es interesante. En 2 casos, el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, simplemente vino de Dios de manera soberana. En los otros 3 casos, es decir, en Samaria, en el caso de Saulo de Tarso y en Éfeso, fue transmitido mediante la imposición de manos. Así que depende de cómo guíe Dios.
he tenido el privilegio de guiar a miles de personas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El fuerte mío es lograr que las personas crean que si buscan al Señor, recibirán. Yo impongo manos sobre las personas, pero no es lo más usual. Y puedo decir que por la gracia de Dios he visto a miles de personas recibir directamente el Señor.